Vamos a fijarnos en el gráfico, a la izquierda de la palabra gráfica nos aparece otro aparente botón. Cuando situamos el cursor encima de este botón, pues nos aparece una etiqueta que dice chart/multichart. Esto nos está indicando que este gráfico puede ser o monográfico o multigráfico. Esto quiere decir que si está en modo multigráfico, como nos está indicando el icono, puesto que vemos que aparecen dos series temporales, conforme vayamos añadiendo selecciones con la herramienta de información temporal sobre el mapa, sobre la parcela, como vemos, presionamos, nos fijamos en el relojito, quiere decir que nuestra consulta ha sido realizada. Esto es importante porque muchas veces podemos creer que hemos hecho la consulta y no es así. Bien, pues como hemos visto, nos ha añadido una nueva serie temporal a la que ya teníamos. Si hubiésemos estado en modo monográfico, esta serie temporal hubiese aparecido, pero hubiese sustituido a la primera serie correspondiente, en este caso a la línea roja, y nos hubiera pintado también en color rojo, pues la nueva serie temporal. Una vez que estamos en la serie temporal de datos, nos vamos a fijar en la zona de la tabla, donde vemos que también nos ha aparecido la misma secuencia temporal, pero en este caso en formato tabla, donde vemos que hay un campo fecha, que está indicando la fecha de cada uno de los puntos, y vemos que aparecen dos columnas. Cada una de las columnas se corresponde con cada uno de las series temporales, y como vemos, el nombre del campo de cada una de esas series temporales tiene el mismo color que la chincheta del mapa y que la serie gráfica, la serie temporal en la gráfica. Podemos aclarar el gráfico, por ejemplo, vamos a hacer desaparecer la serie temporal de la parte de gráfico, simplemente desmarcando en la tabla a través de este checkbox o formulario de selección. Vemos que al deseleccionarlo nos ha desaparecido el gráfico, pero vemos que la información se conserva en la tabla y la conservamos también en la zona del mapa. Volvemos a seleccionarlo y esta misma serie vuelve a aparecer. Distinto es que hubiésemos intentado borrar la serie temporal. La forma de borrar la serie temporal también es a través de la tabla. Cuando vemos que pasamos con el cursor por encima del campo del color de la serie temporal, nos aparece una X. Al presionar sobre la X, desaparece la información no solamente del gráfico, como hacíamos antes, sino también de la tabla y del mapa. Vamos a seleccionar de nuevo la serie temporal para añadirla, y al añadirla vamos a ver que nos aparece una nueva serie, en este caso en otro color, pero lo importante es que veamos que se corresponde siempre el color de la chincheta en el mapa con el color del campo en la tabla y con el color de la serie temporal en el gráfico. Unimos los puntos y ya podemos empezar a trabajar sobre el gráfico. Vemos que en el gráfico tenemos la secuencia temporal de varias campañas. En el fondo lo que estamos visualizando es la evolución de la cubierta vegetal verde, en este caso, a lo largo del tiempo, en las diferentes campañas y con los correspondientes distintos cultivos que hemos tenido sobre la zona seleccionada. Vemos que las estructuras siempre son de forma creciente, una meseta y decreciente. Este es el comportamiento habitual de los cultivos, sobre todo cultivos extensivos, que se cosechan en seco. Y conforme va emergiendo el cultivo, pues va aumentando el porcentaje de cubierta vegetal verde, y esto se ve reflejado, puesto que hay una relación lineal entre el índice de vegetación y este porcentaje de cubierta vegetal verde, pues se ve reflejado en el crecimiento de la curva. Luego hay una fase que coincide con la fase reproductiva del cultivo, en la cual el cultivo permanece en máxima cubierta, y una vez que el fruto de este cultivo ha madurado, la parte de la hoja pues, ha cubierto ya su principal función, que ha sido pues, captar radiación solar para el adecuado crecimiento y el desarrollo del fruto.
y en este caso, al cumplir su función, la hoja empieza a secarse. Como decíamos que lo que estamos visualizando es cubierta vegetal verde, pues vemos que la parte verde de la cubierta vegetal empieza a desaparecer y eso hace que nuestro índice disminuya su valor hasta el momento en que se cosecha, y al cosecharlo pues vemos que volvemos a valores bajos. Es decir, este índice de vegetación oscila entre valores de 0,15 aproximadamente para un valor suelo desnudo, un suelo en el cual no tengamos ningún tipo de vegetación, y hasta valores máximos de en torno a 0,91, 0,92, que se corresponderían con una máxima cobertura vegetal verde o cubierta vegetal verde. Y en este caso, un cultivo que puede darnos esas coberturas, pues estaríamos hablando de una alfalfa, que es un cultivo muy denso. Los cultivos leñosos pues tendrán un valor de índice de vegetación bastante inferior. También dependerá si este cultivo leñoso pues tiene una cubierta vegetal entre calles, pues espontánea o sembrada, puesto que si de ser así, pues el valor de la cubierta vegetal de la zona seleccionada, pues probablemente tendría un valor superior respecto a aquellos cultivos leñosos en los cuales pues se hace una labranza o bien se erradica esta posible cubierta vegetal espontánea en un momento dado, por ejemplo, para que no compita la parte reproductiva con la parte vegetativa de la planta o en este caso de la cubierta que tengamos entre calles. Bien, dentro del gráfico podemos jugar con el nivel de zoom a una zona concreta, en este caso de la serie temporal. Esto lo hacemos a través del gráfico inferior, que básicamente nos permite hacer un zoom dentro del intervalo preestablecido. Para hacer el zoom basta con situarnos, como digo, en el gráfico inferior. Vemos que al situarnos nos aparece esta cruceta en el cursor y simplemente presionando y arrastrando hacia la derecha vemos cómo estamos haciendo el zoom temporal en el gráfico. Si situamos el cursor a la derecha de esta zona sombreada que nos está indicando la zona que hemos aumentado, pues vemos que podemos terminar de mejorar o precisar este nivel de zoom y lo mismo en el otro lado del intervalo. Al situarnos justo sobre la sombra nos aparece un cursor que nos está invitando a desplazar, pinchando y arrastrando, desplazar esta ventana temporal que hemos abierto dentro de la gráfica. Como vemos, la estructura que tiene la curva, como hemos hecho un zoom al cultivo que hemos tenido en esta parcela durante la campaña 2014, pues vemos que la estructura de la curva pues se corresponde con lo que hemos estado diciendo. Es decir, hay una zona de suelo desnudo, una zona donde empieza a emerger el cultivo y sigue creciendo y conquistando el terreno la cubierta vegetal verde, una zona de meseta que, como hemos dicho, suele coincidir con la etapa reproductiva del cultivo y una zona donde el valor del índice empieza a bajar, que coincide con la fase de maduración, es decir, aquella etapa en la cual pues, la hoja ya no cobra protagonismo, ha cumplido su función y en este caso pues empieza a secarse la parte vegetativa del cultivo. Y esa fase pues terminará pues, en el momento de la cosecha. Probablemente, si el cultivo se hubiese cosechado en verde, pues no hubiésemos tenido esa caída y probablemente hubiésemos pasado de este valor de índice de vegetación a un valor mucho más bajo, prácticamente correspondiente con el valor que vemos aquí, en torno a 0,28 o incluso más bajo, que nos está indicando que ese cultivo se ha cosechado. Decir que el área que hay debajo de la curva, cuanto mayor es, mayor potencial productivo en la inmensa mayoría de los casos, más del 90 y tantos % de los casos. ¿Por qué decimos esto? Porque puede ocurrir que haya habido algún fallo en la parte reproductiva, en la fase reproductiva del cultivo, y eso haya hecho, pues, por ejemplo, que haya habido pues, inflorescencias o aborto del fruto, y en este caso los nutrientes no hubiesen entrado en competencia entre la parte reproductiva y la parte vegetativa, se hubiesen orientado directamente hacia la parte vegetativa, con lo cual nos hubiese aumentado probablemente
el dosel foliar del cultivo, nos hubiese aumentado la cobertura vegetal verde y nos hubiese engañado la estructura de la curva en cuanto a la predicción de cosecha. Esto pues suele ocurrir bastante, en bastantes casos, en cultivos leñosos, por ejemplo, debido a algún problema, o bien por un problema de la planta, o bien por un episodio meteorológico extremo, como una helada, pues a veces ocurre. Pero ya digo que una vez que podemos tener claro en el campo que eso no ha sido así, sí que existe una relación directa entre el área debajo de la curva y en la producción. El área debajo de la curva es la integrante, en este caso de la curva, que es básicamente el valor acumulado de los datos a lo largo de toda la curva que describe el crecimiento y desarrollo del cultivo. Vamos a ver que tenemos una herramienta que nos permitirá calcular directamente sobre la gráfica ese valor acumulado. A través de los puntos vamos a ver la secuencia temporal de imágenes. Seleccionamos, por ejemplo, esta fecha, 19 de marzo. Seleccionamos la siguiente, 7 de marzo. Como vemos en la imagen no ha habido ningún problema, ninguna anomalía de momento respecto a la información que estamos viendo. Así debemos hacer con cada uno de los puntos que describen la secuencia temporal, la curva de nuestro cultivo. Efectivamente, comprobamos que el comportamiento ha sido perfecto en cuanto a la posible presencia de interferencias en la imagen. Principalmente estas interferencias nos vienen en forma de nubes, nieblas o sombras de nubes. Vemos que sospechosamente la curva, en el caso de la serie temporal descrita por la zona que hemos marcado en azul, en la parcela, pues hace un comportamiento extraño, puesto que el valor cae y en la siguiente fecha vuelve a subir. Esto ya nos puede indicar que alguna anomalía tenemos a nivel de la parcela. Puede verse una anomalía, ya digo, de tipo interferencia, en el caso de la imagen, nubes, sombra de nubes o niebla, o puede verse alguna incidencia en el manejo y control del cultivo, ¿no? Para comprobarlo, pues bastaría con seleccionar el punto de esa fecha y vemos que efectivamente en esta imagen tenemos presencia de nubes, pero no en todas las zonas de las parcelas. Centrándonos en la parcela que estamos consultando, vemos que mientras que en la zona seleccionada en rojo no teníamos la presencia de nubes ni sombra de nubes, es en la zona seleccionada en azul donde sí que tenemos presencia de la sombra de esta nube que tenemos en la parte superior. Esto nos está introduciendo, como digo, una interferencia y nos hace que si queremos acumular datos, pues probablemente el resultado no sea del todo válido, puesto que este error pues, va a influir a la hora de acumular datos. Entonces lo ideal sería poder eliminar ese punto de tal forma que el sistema pudiese interpolar directamente entre los dos puntos, el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior. Si os fijáis, estamos viendo que cada vez que paso con el cursor por encima de cualquier punto, de cualquier serie, la etiqueta adopta en su marco el color de la serie temporal. Esto es muy útil, por ejemplo, en zonas donde tenemos los puntos muy próximos y vemos que bastaría con movernos para saber si el valor que nos aparece en la etiqueta se corresponde con la serie azul o la serie roja en este caso. Estábamos hablando de la posibilidad de eliminar ese punto. Bien, pues el sistema nos permite realizarlo. Básicamente debemos situarnos sobre el punto y presionar el botón, en este caso el botón derecho del ratón. Al presionar el botón derecho nos aparece este gestor de edición de valores del punto y vamos a fijarnos en la parte inferior, la zona donde pone editar punto, donde vemos que nos permite invisibilizar el punto desmarcando la casilla, el checkbox que tenemos marcado, y también nos indica la fecha y la hora del punto y el valor correspondiente. Y
conforme estamos pasando con el cursor, vemos que esto sería susceptible de ser modificado. Con lo cual, vemos que esta herramienta nos permite no solamente invisibilizar puntos, sino también, cambiando la fecha, añadir puntos, cambiando el valor, modificar los valores de los puntos y también eliminar directamente el punto. Existe una diferencia entre lo que es invisibilizar y eliminar puntos. Básicamente la diferencia es que si hacemos invisible el punto, esto afecta únicamente a la gráfica, el punto se conserva en la tabla, pero marcado en gris, con un fondo gris, que nos indica que ese punto ha sido manipulado. En cambio, si eliminamos el punto, este punto también desaparecerá de la tabla. Por tanto, a la hora de exportar estos datos a Excel, no tendremos la referencia del valor de dicho punto. Como vemos en la parte superior, en caso de realizar cualquier tipo de cambio, podríamos restaurar tanto el punto eliminado o modificado, como la serie temporal completa, como el conjunto de series temporales completas. Bien, en este caso vamos a elegir la opción de invisibilizar el punto en la gráfica, desmarcamos el checkbox y presionamos aceptar. Y tenemos que volver a hacer zoom y ahora ya vemos que el punto correspondiente a esa fecha en la gráfica únicamente ha desaparecido y por tanto el sistema de interpolación pues está realizando su tarea entre los dos puntos que me han quedado tanto a la izquierda como a la derecha del punto que hemos eliminado. Vemos que en la gráfica tenemos una anomalía posiblemente debida al sistema de interpolación que estamos utilizando, porque lo habitual sería unir este punto con este de aquí en forma más o menos recta, pero nos realiza una especie de bucle. Bueno, esto es debido al sistema de interpolación que estamos utilizando. Podemos modificar este sistema de interpolación. Básicamente, en la parte superior de la tabla tenemos un botón de configuración, donde podemos elegir, entre otras opciones, el grado de interpolación o la ecuación de interpolación. Por defecto tenemos la opción monotone y, por ejemplo, vamos a cambiar a la opción basis o basis. Le damos a aceptar y nos ha cambiado la interpolación de datos. Como vemos, este tipo de interpolación no respeta que la curva pase por cada uno de los puntos seleccionados. Bueno, pues sería una opción como otra cualquiera que podamos determinar. Por ejemplo, vamos a utilizar la forma lineal y vemos que aquí me une en tramos rectos cada uno de los puntos que están delimitando la estructura de la curva. La opción cardinal pues me hace otro tipo de interpolación muy similar a la opción monotone. Bien, vamos a dejarlo en la opción de configuración monotone. Y os decía que me interesaría ahora acumular datos, porque quiero saber la diferencia en cuanto a productividad de la zona marcada en rojo respecto a la zona marcada en azul. Y para ello lo hacíamos acumulando datos. Bien, antes de realizar este acumulado de datos, vemos que cuando pasamos con el cursor a lo largo de la curva, me va cambiando en la parte superior derecha del gráfico, el entorno del gráfico, la fecha, que me está indicando en qué fecha estoy en cada una de las zonas, representadas por esta barrita delgada, y también me aparece en la leyenda la palabra valor, y vemos como este valor entre dos puntos me está adoptando el valor resultado de la interpolación entre esos puntos en cada una de las fechas. El valor se modifica diariamente.
Vamos ahora a intentar hacer una acumulación de datos y esto es muy sencillo, al igual que hemos hecho para hacer un zoom en la zona inferior, en el gráfico, es la misma filosofía de acción, pero en este caso en el gráfico superior. Se trata de situarnos en la zona desde la cual queremos acumular datos, por ejemplo, en un cultivo de tipo extensivo, herbáceo extensivo, pues lo ideal es situarnos en torno a 0,25, 0,3, lo vemos en la parte izquierda, en torno a 0,3, muy bien, y a partir de ahí, presionando el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia la derecha sin soltarlo y vemos que estamos acumulando datos. Suelto y al soltar vemos que me ha cambiado lo que antes era una fecha por un rango de fechas, por un intervalo de fechas, que me está situando la fecha de inicio de consulta, la fecha final y donde aparecía la palabra valor, ahora aparece la palabra acumulado y me está indicando que el valor que nos aparece para cada una de esas series se refiere al valor acumulado del índice de vegetación. Ese valor acumulado de índice de vegetación pues realmente no nos está indicando mucho, puesto que no sabemos interpretar numéricamente qué significa, pero sí que en términos relativos me está ofreciendo una información que me permite conocer cuánto más producción tengo en la zona de valor más alto respecto a la anterior. Por ejemplo, aquí vemos que la zona descrita por la curva azul, la zona que tenemos en la parte superior de la parcela, pues tiene un valor acumulado de 70,57 y la zona roja tiene un valor acumulado de 69,83. Es decir, una diferencia aproximadamente de unos 74 centésimas de valor acumulado y respecto a un total de 70,57 puntos, que es el valor máximo de las dos series temporales. Es decir, aproximadamente un 1% de diferencia entre la zona descrita por la chincheta azul respecto a la zona descrita por la chincheta de color rojo. Esta es la forma en la cual pues, podemos estimar las diferencias entre distintas zonas de la parcela y cuantificarlas en términos relativos. Igual que hemos hecho en la zona inferior del gráfico, también podemos terminar de afinar, ajustar el intervalo de fechas de consulta, desplazándonos o desplazando los extremos de la zona acumulada y también podemos desplazar esta zona acumulada pues, a lo largo del eje X, en este caso del eje temporal. También podemos calcular estadísticos, como alguno ya habrá intuido cuando hemos abierto el gestor de configuración de datos. En la parte superior nos aparecen estadísticos, podemos determinar cuál es el valor máximo, el mínimo y, por ejemplo, la media de la serie temporal de datos. Podemos decir que en la tabla nos aparezca un mayor número de decimales, por ejemplo 4 decimales, y también en algunos casos hay muchos usuarios que les resulta bastante útil esta opción, pues por ejemplo quitar la etiqueta de información, puesto que como hemos visto, pues nos ofrece una información útil, pero a su vez nos tapa parte del gráfico cada vez que pasamos el cursor por encima de estos puntos. Bueno, pues si nos molestase, pues simplemente desmarcando este checkbox eliminamos la etiqueta, ya no nos volverá a aparecer cada vez que pasemos con el cursor sobre el gráfico. Bueno, a mí personalmente sí que no me molesta, es más, prefiero que me dé esa información, pues por tanto la voy a mantener. Y simplemente aceptamos las nuevas opciones de configuración y vemos que nos ha aparecido, se nos han añadido unas 3 series temporales. En este caso no son series temporales de datos sobre el mapa, sino que se refiere a las series estadísticas respecto a las series temporales reales que sí que teníamos establecidas, tanto en el gráfico como en el mapa como en la tabla. Bien, vamos a hacer la misma operación que hemos hecho anteriormente. Vamos a unir los trazos presionando sobre la leyenda y voy a desmarcar
de la visualización del gráfico los puntos correspondientes a las series reales, tanto la serie de color rojo como la serie de color azul. Y ahora voy a realizar con el zoom a la zona y vemos que nos está informando sobre la fluctuación a través de valores máximos y mínimos en cada uno de los tramos de la curva y el valor promedio de esta curva. Deciros que también podemos hacer más estrecho o hacer más achatado o estirar el gráfico. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos visualizando cultivos de tipo leñoso que tienen una cobertura vegetal inferior, en torno a 0,5 o 0,4 de índice de vegetación. Bien, pues simplemente situándonos sobre la parte superior del gráfico, vemos que nos aparece este cursor que nos está invitando a mover, a desplazar en vertical este entorno del gráfico. Simplemente seleccionamos y lo estiramos, ¿lo veis? O seleccionamos o adaptarla a nuestras necesidades. Voy a eliminar los estadísticos, puesto que ya los conocemos. Bueno, simplemente deciros que esta información se puede exportar, como os decía, en formato Excel, presionando en el icono de Excel. Nos aparece en la parte inferior izquierda pues el archivo descargado, en formato XLS, en formato Excel. Le damos a abrir. En algunos casos puede que nos aparezca esta advertencia, este aviso. Le decimos que sí. Vamos a ampliar y vemos que el formato de exportación de datos de la tabla a Excel pues mantiene la misma configuración que teníamos en la tabla, respetando los colores, y también nos ofrece una información como son la malla de píxeles de cada una de las consultas realizadas, de cada uno de los puntos sobre el mapa, cuál es el sistema de referencia utilizado y las coordenadas en base a este sistema de referencia, pues si tuviésemos la idea de en un futuro pues replicar esta consulta, pues de forma más precisa poder indicar estas coordenadas. Si vamos hacia abajo, vemos que nos aparece ensombreado una celda correspondiente a un dato concreto de la fecha 19 de mayo de 2014 de la serie azul. Y si recordáis, este es justo el dato que quitamos de la visualización del gráfico. Como os decía, esto me permite tener una trazabilidad de la posible manipulación de datos que haya hecho a través del gestor o editor de valores. Si hubiese añadido o modificado un valor, también me hubiese parecido sombreado, en este caso en otro color, para indicarme que ese valor ha sido añadido o manipulado. Cerramos el archivo Excel, volvemos al sistema Spider y vamos en este caso a quitar los estadísticos para que no me introduzcan ningún tipo de confusión. Vamos a dejar en 2 valores, ¿vale? Y simplemente tengo que marcar el checkbox de nuevo para que me vuelvan a aparecer los gráficos, las series temporales en el entorno gráfico.